Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio. Se nos pide demostrar que si I y J son intervalos no vacíos, tales que J está contenido en el intervalo I, entonces la oscilación de la función f en el intervalo J va a ser menor o igual que la oscilación de la función f en el intervalo I. ¿Sí? Entonces, recordemos primero que nada cómo se definía la oscilación de una función, la oscilación o diámetro de una función en un intervalo, ¿no? Entonces, para i un intervalo distinto del vacío y una función f definida en ese intervalo, se define la oscilación o diámetro de la función f en dicho intervalo como w sub f de i igual al supremo del conjunto de los valores absolutos de la función para cualesquiera dos puntos en el intervalo, ¿sí? Entonces, este, tenemos que tomar cualesquiera dos puntos en el intervalo y calcular la diferencia de sus imágenes, ¿no? Entonces, el supremo de todos esos conjuntos, es lo que lo que va a ser la oscilación o el diámetro de la función. Entonces, en el caso en el que este conjunto no sea acotado superiormente, pues no va a existir el supremo, ¿no? Entonces, en ese caso, se define W sub f de i como infinito, ¿sí? Entonces, para realizar la demostración vamos a considerar los siguientes casos. El primer caso en el que el conjunto formado por el valor absoluto de f de x2 menos f de x1, donde x1 y x2 son elementos de i, sea acotado superiormente, y el otro caso en donde no, ¿sí? Entonces, como j es un subconjunto de i, pues nosotros vamos a tener que el conjunto de los valores absolutos de f de x2 menos f de x1, donde x1 y x2 están en j, está contenido en el conjunto de los valores absolutos de la diferencia entre f de x2 y f de x1 para x1 y x2 en i. Fíjense la diferencia entre estos dos conjuntos. La diferencia entre estos dos conjuntos nada más radica en el i y en el j, ¿sí? Entonces, como j es un subconjunto de i, pues evidentemente este conjunto está contenido en este otro conjunto. Ahora, por propiedades del supremo, el supremo de este conjunto pues va a ser menor o igual que el supremo de este otro conjunto, a lo que nos lleva a que la oscilación o diámetro de la función f en el intervalo j es menor o igual a la oscilación de la función f en el intervalo i. Esto en el caso, ojo, en el que este conjunto, el conjunto de los valores, del valor absoluto de la diferencia entre f de x2 y f de x1 para x2 y x1 en el intervalo i sea un conjunto acotado superiormente. El segundo caso es el caso en el que el conjunto no es acotado superiormente, ¿sí? Entonces supongamos que este conjunto no es acotado superiormente. En este caso se define por definición, tenemos que la oscilación o diámetro de la función f en el intervalo i es igual a infinito, ¿sí? Y observemos que bajo este caso, pues nosotros podemos tener que el conjunto del valor absoluto de la diferencia entre f de x2 y f de x1 para x1 y x2 en el intervalo j puede ser o no un conjunto acotado superiormente. Sin embargo, en ambos casos, en el que este conjunto sea o no un conjunto acotado, se va a tener que la imagen o perdón, la oscilación de la función f en el intervalo j, pues va a ser menor o igual que la oscilación de la función f en el intervalo i, ¿sí? Dado que esta se está definiendo como infinito. Y en caso, por ejemplo, en el caso en el que este sea un conjunto acotado, pues vamos a poder hablar del supremo, ¿no? Vamos a poder hablar del supremo y como va a existir, pues va a ser un número real, evidentemente va a ser menor estrictamente que infinito. Y en el otro caso, pues se va a definir también como infinito, ¿sí? Y por lo tanto, de esta manera hemos probado que si I y J son dos intervalos no vacíos, tales que J está contenido en I, la oscilación de la función f en el intervalo J va a ser menor o igual que la oscilación de la función f en el intervalo I.